Ya enviaste el link, Arena, ya enviaste el link. Estoy en eso, estoy en eso. Listo, listo. Ah, lo haré ahora mismo en QuickBooks. Solo necesito actualizar mi nuevo y creativo logo y agregar algunos colores interesantes. El
pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el Saludos, buenas tardes, buenas noches. Damos la entrada al profesor William e iniciamos automáticamente. anuncia el porvenir. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor Joaquín Rodríguez, profesor Iván Rodríguez. Antes que entre el amigo Hugh, el profesor Joaquín, no sé qué le parece, pues hablar sobre algunos aspectos importantes. Profesor Joaquín, no sé si usted tiene conocimiento, resultado de la reunión, qué se ha dicho, no sé, para que nuestros oyentes, pues, o no sé si irán a esperar, pues, un momento, si se dio la reunión, no se dio la reunión. Hay mucha expectativa, profesor Joaquín. Iván, adelante, compañero. Bueno, sí, buenas noches. Definitivamente la reunión se estaba desarrollando hasta hace poco, ¿no? Estamos esperando el pronunciamiento de las organizaciones. Me parece que lo más prudente es esperar el pronunciamiento oficial del Frente de Acción Magisterial y las demás organizaciones en la reunión que se dio en la tarde de hoy, porque de allí se van a tomar las decisiones de las próximas actividades que se va a realizar desde el sector docente frente al tema de la lucha por volver al sistema solidario de pensiones, que es la posición de las organizaciones que forman en este momento el Frente de Acción Magisterial, acompañado de las otras articulaciones del movimiento docente y del movimiento social en el país. Entonces, vamos a esperar. Comenzamos con, allá entró el profesor William. Saludo, profesor William, a nombre de nuestra junta directiva y de nuestro secretario general, Luis Arturo Sánchez. Y nosotros hemos tenido una semana de formación, de capacitación educativa frente al tema de la ley, la nueva ley de la Caja del Seguro Social, o el mamotreto de ley donde se nos quiere imponer un sistema de cuentas individuales a los panameños, de donde se desmejora
la calidad de vida que van a tener los panameños después de su vida laboral y solo beneficia, desde nuestro punto de vista, a la empresa privada porque le entrega a ellos millones de dólares que no sabemos nosotros cómo se van a manejar, quiénes van a ser responsables de ese dinero del momento en que se le entregara a una administradora de pensiones o a un banco privado y esto se declarase por lo menos en quiebra. No somos futuristas, pero sabemos que estas cosas ocurren dentro de la dinámica capitalista y no sería la primera vez que una situación como esa ocurre. Por eso estamos enfrentando esta lucha para volver a lo que nosotros consideramos que es un sistema de justicia, es un sistema que beneficia al trabajador, a los trabajadores después de su edad laboral. Y por eso aquí tenemos a un invitado, profesor de economía, asesor económico, si no me equivoco, me corrige el profesor William, de la Alianza por la Vida y otras organizaciones de movimiento social aglutinado en los diferentes frentes que conforman, aparte de la Alianza por la Vida, el Frente Frenadeso, ¿verdad? Entonces, no sé, Iván, si vas a dar alguna directrices, si no, le abrimos los espacios al compañero de lucha, porque el profesor William es eso, no solamente es un docente universitario con una gran experiencia, es un compañero de lucha que ha acompañado al movimiento social, a las organizaciones gremiales y sindicales de este país a través de toda la vida. Entonces, desde mi parte, profesor, bienvenido a su programa, este es el espacio del movimiento social panameño, donde los panameños libres pensadores, podemos manifestar nuestras ideas sin ningún tipo de cortapisa. Iván, los micrófonos tuyos. Gracias, compañero Joaquín, gracias al compañero Arena en los controles, la bienvenida formal al profesor William Hooks, de verdad un luchador incansable por los problemas sociales de este país. Nos consta que hemos estado a nivel nacional donde él ha podido hacer docencia de manera consona con la realidad que estamos viviendo, profesor. Tenemos una población laboral muy preocupada, una población independiente muy preocupada laboralmente hablando, porque el mamotreto de ley 402 nosotros la hemos bautizado como la ley 00, porque es lo que va a quedar al final, o sea, nada. Y la incertidumbre se está apoderando del sector laboral, no solo el de los docentes, sino en toda la esfera. Nosotros en estos momentos, como lo acaba de decir el profesor Joaquín, vamos a dedicarle esta hora de docencia a los compañeros. Queremos conocer de antemano cuál es su posición respecto a la norma y posteriormente, me imagino que no sé si va a compartir pantalla, Arena, para que le habilite al profesor, y posteriormente a que usted termine su exposición, nosotros vamos a hacer una serie de unas preguntas puntuales que le preocupa a la población docente en estos momentos y que tienen ese mal sabor desde el 6 de enero que iniciamos con este mamotreto en presidencia, pero ya nosotros como sectores laborales de este país, ustedes de conocimiento suyo porque nos ha acompañado en diferentes provincias que venimos hace muchos meses, desde el año 2022-23 en esta lucha para crear conciencia con la población, y estamos aquí en estos momentos con este mamotreto de ley dispuestos a dinamizar la lucha, dispuestos a ir a las calles a defender la causa, y para ello la bienvenida nuevamente, profesor, para con nosotros acá, así que los micrófonos son suyos, adelante, acá profesor Iván Rodríguez, secretario de organización de la EBE, en nombre de la Junta Directiva, el secretario general, profesor Luis Arturo Sánchez, estamos aquí en la hora 7 con el profesor William Hooks. Bienvenido, los micrófonos son suyos. Gracias,
y colegas, le agradezco mucho esa presentación. Bueno, ciertamente hemos estado en esta lucha hace mucho tiempo, eh, y bueno, nos toca ahora una jornada que efectivamente confiamos en hacer esa ley 462, convertirla en ley cero, como dice el profesor. Yo ahora quisiera, a menos que ustedes tengan otra opinión, yo ahora quiero centrarme es en el tema de las pensiones. El 462, como ustedes bien saben, tiene una diversidad de aspectos que está relacionado al uso de los fondos, como ustedes bien, perdón, al uso de los fondos, que ciertamente se le permite al director de la Caja del Seguro Social la discrecionalidad de depositar los fondos en los bancos oficiales, Caja de Ahorro y Banco Nacional, pero no hay nada que impida que los bancos oficiales puedan también entonces utilizar otros bancos privados para desarrollar inversiones. También se incluyó el 10%, el depósito en las administradoras de fondos de pensión, el 10% de la reserva. Hoy día las reservas suman 14.000 millones de dólares, estamos hablando de la reserva de los 4 programas, y eso significaría 1.400 millones de dólares, reservas que se espera vayan a ir aumentando, y en consecuencia ese 10% tiende, por supuesto, en magnitud a aumentar. Eso no estaba en la ley 51, el de las administradoras de fondos de pensión. Se deja que todavía la Caja de Seguro Social pueda depositar en bancos privados un porcentaje de los fondos, que eso también estaba en la ley 51. Está el tema de las atenciones médicas, que para nada se atiende, para nada. Ese no es el tema de la ley 462. Los usuarios de la Caja del Seguro Social en materia de atención médica seguiremos pasando las penurias que tenemos, pero sobre eso no se legisla nada. Se continúa con las prescripciones a 20 años de las deudas que tienen los morosos con la Caja del Seguro Social. Y allí un empresario, el señor Gabriel Díez, hijo de su padre del mismo nombre, miembro de la CAPAC también, señalaba que, bueno, que eso, todas las penas tienen prescripción de 20 años. Pues eso no es verdad, eso no es verdad. A nivel mundial, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y esto que están haciendo de permitir el robo de cuotas a los trabajadores que le han sido descontadas y que el trabajador no paga, yo soy de la opinión que hay que considerarlo como un delito de lesa humanidad, porque está atentando contra la vida de los trabajadores. Entonces, eso no es cierto lo que dice ese señor, pero además se trata de una deuda que no es una deuda cualquiera, se trata de que al trabajador le han descontado cuotas y no las han reportado a la Caja del Seguro Social, es decir, no las han pagado. Entonces, no solo eso, sino que le están robando al trabajador la parte que le descontaron de su salario. No solo se roban la parte que el empresario debe aportar, sino que también el descuento que le hacen a los trabajadores. Entonces, sí, hay una diversidad de cuestiones que están en la ley, pero yo prefiero centrarme en la cuestión de las pensiones, que puede ser de mucho interés para los
la población en general. Mire, hay un elemento, el señor Dino Mon continúa mintiendo, ya es una cuestión de empedernida de él. Yo publiqué un artículo sobre esto de Dino Mon como un mentiroso compulsivo, porque miren, yo conozco a Dino Mon desde el año 2005 cuando él presentó la propuesta junto con Roberto Brenes, la propuesta del CONEP en el año 2005 y que fue la que se avaló, fue la que se aprobó en el año 2005. Entonces, hace poco él presentó un video, hizo un video, no sé si ustedes lo han visto, hizo un video donde él señalaba que estaba preocupado por la diversidad de cuestiones que habían salido en materia de la ley y las pensiones, etcétera, y que él iba a hacer docencia para explicar el sistema de pensión. En ese mismo video también él señaló algo que ya había mencionado en otro programa de televisión, donde él decía que los únicos facultados para hacer cálculos de las pensiones era el Departamento de Prestaciones de la Caja del Seguro Social, es decir, eran ellos. Nadie que saque cálculos, bueno, sí, son opiniones de ellos, pero eso son opiniones, ¿verdad? Entonces, es un argumento realmente fuera de todo sentido de la ciencia, porque si hay un elemento esencial en el método científico, es que cuando usted hace un experimento, la transparencia está en que usted precise todas las condiciones que el experimento conlleva, de manera que cualquier otra persona profesional lo pueda replicar, ¿verdad? Y corroborar que efectivamente le da los mismos resultados de lo que él está planteando, es decir, del investigador correspondiente. Entonces, decir eso, que ocurre que nadie puede, más allá que la Caja del Seguro Social, estar calculando pensiones. Bueno, lo pueden hacer, pero eso es en duda. La única voz autorizada es la Caja del Seguro Social. Eso lo dijo el señor Dino Mon. Entonces, esto es una especie de inmunizarse a la crítica, cosa que es totalmente absurdo, ¿verdad? Nosotros no podemos aceptar ese argumento sobre la base de decir que nadie entonces puede hacer cálculo. El otro elemento que él señaló, también otra mentira, es que no es correcto, dice él, no es correcto hacer cálculos para comparar el sistema que ellos han estado proponiendo, que es el de las cuentas individuales, con el sistema de reparto definido, es decir, con el sistema solidario, ¿verdad? Entonces, él dice, no, eso no se puede hacer, ya eso es un sistema que murió, ya eso no existe, ya eso murió en el año 2005. Y con total cinismo, todavía dice, y el actual presidente decidió terminar de enterrarlo, es decir, no existe, no se revivió, ese sistema no se revivió. Y por eso él dice, no es correcto hacer esa comparación. Pero todos sabemos, el profesor Joaquín en su introducción señalaba, al igual que el profesor Iván, que lo que nosotros estamos luchando es por regresar al sistema de reparto definido, ¿verdad? Porque nosotros aseguramos que es el sistema que da mejores pensiones a los trabajadores. Entonces, nosotros hemos insistido, y esto va a ser una lucha permanente. Me explico, nosotros en el año 2005 abolieron ciertamente el sistema de reparto definido, pero nosotros dijimos en aquel entonces, eso no tiene expectativa y va a llegar un momento en que eso va a explotar porque
no va a haber suficientes fondos porque las reservas se van a ir agotando porque no se entra ningún aportador nuevo al sistema y luego, en consecuencia, van a acabarse las reservas. Eso nosotros lo dijimos desde el año 2005 cuando ellos aprobaron eso. Pero otra de las mentiras, fíjense, es que él dice, el sistema mixto, y eso ya lo dijo en otro programa anteriormente, el sistema mixto da peores pensiones que el sistema de reparto definido. Pero él en el 2005, cuando hizo la propuesta, junto con Marianela Morales, que era la actuaria de la Caja del Seguro Social, y su asistente, Elsevier Ducrot, que es ahora asesora personal del señor Dinomón, ellos dijeron que el sistema mixto era mejor que el de reparto definido y que lo que estaban haciendo era mejorar el sistema, que los panameños tuviéramos mejores pensiones. Ahora él está diciendo, no, no es verdad, el sistema mixto no da mejores pensiones, pero en aquel entonces sí lo dijo. Y ahora está diciendo, el sistema individual da mejores pensiones e hizo un video para demostrar eso. No sé si los profesores tienen ese video. Si lo han visto, yo voy a proyectar el video. Si me permite compartir pantalla. Mucho gusto, profesor, con mucho gusto. Va para allá. Ya lo puede hacer, profesor. ¿Cómo no? Entonces, vamos a ver entonces. Aquí. No sé por qué no me aparece lo que quiero compartir. ¿Está listo para compartir, Arena? Voy, profesor, voy, profesor. Un participante puede compartir pantalla. Aquí está. Intente, profesor, para ver. Vamos a ver. La verdad es que no sé por qué no me permite. O sea, no me sale en las opciones. En las opciones que tengo, no me sale. Déjeme ver. Voy a hacerlo de otra manera, profesor. Ahí está. Ese soy yo que hice una compartir pantalla para ver si era que había un problema, pero el profesor debe, en la Déjame parte de abajo, intentarlo. Déjame intentarlo de otra manera, Joaquín.
Ajá, de esta manera lo voy a hacer para ver si el profesor puede hacerlo. Estoy verificando. Lo tengo de anfitrión a usted, profesor, para que lo haga directamente. Ok, vamos a ver. ¿Se ve ahora sí? Claro que Sí, sí, ahí profesor. está. ¿Cómo no? Bueno, fíjense, esto es un video La verdad es que de estuve Dino Montt, pensando el fin de semana sobre toda la información que ha circulado en redes acerca del nuevo proyecto de ley 462 para el nuevo sistema de pensiones en Panamá. Espera. Me sentí muy preocupado y abrumado porque he visto cualquier cantidad de información que ha circulado en las redes y muchas de ellas inexactas. Y la verdad es que creo que como servidor público me dejo a cada uno de los asegurados de la Caja del Seguro Social de manera responsable, explicar de manera detallada lo que el nuevo sistema de pensión. Bien, este es el video. No sé si ustedes lo han mirado, pero si no, convendría que lo vieran porque es una sarta de mentiras, que es lo que nosotros queremos aquí mostrarles. ¿Verdad? En el video, él saca una serie de... ¿Cómo se mejoraron que trata la ley 4? El jubilado. Él aquí saca una serie de datos 22 años, según en el sistema 40 años, dices 20 años, la nueva ley va a dar para un salario de $700 que suponemos que no cambia en el tiempo. Aumentan el salario ni te lo reducen. Queda igual. O sea, el ejemplo de él es de 700 balboa que en el tiempo no cambia. Usted empezó con 700 y cuando usted termina de 40 años después para jubilarse, no importa si ha cotizado solo 240 cuotas, en 40 años, si ha cotizado 25, si ha cotizado 30 años, no importa. Su salario de 700 va a ser igual al de 700 al final. Ese es el ejemplo que él está utilizando, ¿verdad? Y ya en eso hay una trampa, pero lo presenta como verídico. Para hacer el ejemplo lo más fácil posible. Dice que es para hacerlo fácil, pero no, es para engañar. $308.57. En el sistema mixto, la ley se acaba de derogar a través de la 462, tú recibirás 208.78. Esta es la comparación real entre los sistemas. El nuevo sistema que propone la ley 462 te da $100 más de pensión. Esto, en términos de la tasa de pensionamiento o lo que llaman malmente la tasa de reemplazo, significa la nueva ley te da un 88. Imagínense usted, según él, las cuentas individuales nos permiten que nos jubilemos con el 88% del salario promedio de los últimos 10 años. Esta gran diferencia. Esta es la mejora. Y la ley 51 de mixto da un porcentaje inferior. Pero observen lo siguiente. Aquí él está diciendo la tasa de reemplazo del sistema mixto es 59.65. Pero el del sistema de solidario da el 60% de la tasa de reemplazo. Entonces, él aquí está asegurando, y ya lo dijo en otros programas anteriores, que el sistema de reparto definido da mejores pensiones que el sistema mixto. Pero él, en el año 2005, que sustentó esta propuesta, decía que el sistema mixto daba mejores pensiones que el sistema de reparto definido. Es decir, es un mentiroso compulsivo, ¿verdad? Y él cree que todo mundo se le va a olvidar las mentiras que dice. El 65%. Fíjense la gran diferencia. Esta es la mejora de la ley 462. Mejora las pensiones. Y luego, más adelante, él dice... Este sistema no lo tiene nadie. Ahí está. Pero hay algunos
equiparan estas pensiones, tanto las del nuevo sistema como las del mixto, con el sistema de beneficio que proponía la ley 51. Pero recuerden, eso no está bien hacerlo, porque este sistema ya murió. Este sistema no lo tiene nadie en Panamá. Es un sistema que se cerró. Nadie debe de hacer cálculos a este sistema. Bueno, Es decir, según él, no podemos hacer cálculos sobre eso, pese a que nosotros estamos insistiendo en que hay que regresar a ese sistema porque ese es el que da mejores pensiones. Según él, no hay que hacer cálculos porque eso ya no existe, ¿verdad? Cosa que es un argumento falaz. hay diferentes informaciones circulando en las redes. Me he permitido un cuadro poniendo que hay gente que está en este sistema y que podría cambiarse, por ejemplo, al nuevo sistema. Bien, fíjense que aquí el ejemplo que él está poniendo en el primer caso es de una persona que cotiza, trabaja, está en el sistema 40 años, pero solo cotiza 6 meses al año. Por tanto, en 40 años va a reunir 240 cuotas, ¿sí? Eso le va a dar a él una pensión de 210 balboas, con un salario de 700 que inició y que va a terminar con 700 al final de 40 años. O sea, ¿a quién se le ocurre que yo empiezo con 700 balboas? Él dice que las personas empiezan a trabajar a los 22 años, está en el sistema 40 años, se jubila a los 62 y reunió 240 cuotas porque va a estar aportando solo 6 cuotas al año. Pero eso es otra cuestión discutible. O sea, no todos empezamos a trabajar a los 22 años. Hoy día el promedio de los jóvenes, que primero la dificultad, hay un enorme desempleo juvenil, el desempleo entre 18 a 25 años es la mayor proporción de desempleo que existe en el país, ¿verdad? Pero él dice, bueno, es una suposición, empiezan a trabajar a los 22, están en el sistema 40 años y aportan eso. Pero lo que ocurre es que si yo no estoy 40 años, el escenario que yo estoy evaluando se me cambia y por tanto los resultados también van a ser diferentes. Pero luego él dice, bueno, pero puede ser que esté aportando más y aporta 25 años de cuota, ¿verdad? Después dice, no, pero puede ser que aporte 30 años, que aporte 35, o como los profesores dicen, los profesores, médicos, etcétera, profesionales, dice que están trabajando 40 años y aportan los 40 años, 12 cuotas por año. ¿Verdad? Todos esos son los escenarios posibles. Entonces, yo lo que quiero mostrar es, primero, que el señor Dino Montt con esto sí continúa. Voy a detener compartir esta pantalla para luego poder compartir otra, pero quiero que ustedes tengan en mente ese cuadro que el señor Dino Montt que el señor Dino Montt ha planteado en su presentación, donde él compara los resultados de las pensiones de los 3 sistemas, partiendo del principio de 700 balboas de salario que no se cambia en el tiempo y cambia los aportes según sean 20 años, 25 años, 30 años, hasta 40 años. Cambia eso y aplica un rendimiento, que esto es clave, aplica un rendimiento a los aportes que se hace al 4%, ¿verdad? Esas son las condiciones que él establece. Esto es lo que el señor Dino Montt en su última presentación, en la presentación que yo acabo de mostrarle, tiene, ¿verdad? Fíjense que yo voy a hacer los cálculos para que ustedes vean que me va a dar exactamente lo mismo
en las condiciones que él está haciendo su ejemplo, a mí me va a dar exactamente lo mismo. En algunos años va a haber diferencias de un balboa, centavos, etcétera, pero eso es en razón de los redondeos, porque a ciencia cierta yo no sé exactamente cómo él hizo, pero lo que estoy diciendo es que yo he replicado el ejemplo que él puso en su pantalla para mostrarles a ustedes que yo puedo, o cualquier otra persona puede hacer estimaciones de con cuánto usted se jubilaría según las circunstancias particulares que usted tiene, y no es solo la Dirección de Prestaciones Médicas de la Caja del Seguro Social las que le puede dar a usted esa información. Es decir, ese argumento de él es falaz. Entonces yo quiero que ustedes se tomen, tengan como referencia la columna de la jubilación de la ley 462 y la columna de la ley 51 del sistema exclusivo de reparto y definido. La del centro, que es del sistema mixto, miren, allí hay todavía aún más mayores problemas, porque no es, ¿cómo decirle? No es sencillo hacer ese cálculo si yo no establezco todavía más condiciones de las que yo puedo hacer para el sistema mixto y para el sistema de reparto, para el sistema de reparto definido y el de las cuentas individuales. Porque en el caso del sistema mixto, hoy día, fíjense, hoy día, los sistemas que existen, hasta antes de la 462, los únicos dos sistemas que existían eran el mixto y el sistema de reparto definido. Esos eran los únicos dos sistemas. ¿Qué quiere decir? Que hoy día los que se van a jubilar o con el sistema mixto o con el sistema de reparto definido. Todavía no hay jubilaciones con cuentas individuales. El sistema mixto tiene un componente de cuentas individuales, pero tiene otro componente de reparto definido, hasta 500 balboas, ¿verdad? Pero no hay ningún cotizante de cuentas individuales, ¿sí? A menos que ya se haya contratado a alguien y ese que entró nuevo, pero hay una ley que dice que a partir de tal fecha es que empieza a aplicarse. Pero yo quiero que se tome en cuenta que se tenga en memoria este cuadro y luego nosotros lo vamos a mostrar acá en el otro dato que vamos a mostrar. Bueno, fíjense, esto es la valoración que yo les decía a ustedes que era importante que tuvieran en mente. Fíjense, nosotros aquí tenemos, en los resaltados en amarillo, tenemos los resultados, ¿verdad? En el salario inicial tenemos 700 balboas y el salario final es de 700 balboas. Ese es el ejemplo que él utilizó. La tasa de crecimiento del salario anual es 0, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ver que si yo le cambio eso, me cambia también el resultado. Él dice, aporta, es el primer escenario, aporta 6 cuotas al año. Aquí tenemos el resaltado en celeste. Tenemos a 20 años aporta 240 cuotas, a 25 años 300, a 30 años 360, a 35 años 420, a 40 años 480, y en la siguiente columna está los datos de los meses por año que estaría aportando, ¿verdad? 6 meses en el primer caso, 7.5 meses en el segundo, 9, 10 y medio y 12, ¿verdad? Esos datos los vamos a utilizar más luego.
En esta otra columna, también vamos a ponerlo en valores, vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle morado, bueno, vamos a ponerle blanco, pero vamos a ponerle un fondo negro, ¿verdad? Estos datos son las tasas de crecimiento de los salarios que harían que las pensiones fueran iguales, ¿verdad? El ejemplo de él inicia con esto. Y entonces nos dice, la pensión del sistema de reparto definido es 210 balboas y la de cuentas individuales 308 balboas, ¿verdad? Acá arriba tenemos la comparación de cuál es la tasa de reemplazo de los 10 mejores años, que es 60%, el porcentaje que se jubila con cuentas individuales, efectivamente, como él señaló, es 4,16, bueno, a mí me sale aquí 8809, él dijo 8816, ¿verdad? Y en la parte de arriba, que dice pérdida de la pensión, es negativa, lo cual quiere decir que no hay pérdida sino ganancia. Es decir, el sistema de cuentas individuales, en este ejemplo, daría mejores pensiones que el sistema de reparto definido. ¿Sí? Pero dije, están varios trucos. Un truco es que yo solo he puesto salario inicial y salario final fijo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo toda mi vida, desde que trabajé, tuve 700 balboas, pero solo aporté 700, miren, mi salario promedio mensual no es 700 balboas, es la mitad, 350, porque yo solo trabajé 6 meses al año. Por tanto, yo gané 700 por 6, 4.200 balboas al año. Y esos 4.200 balboas yo la tengo que dividir entre 12 para saber cuánto es el salario promedio. Y si trabajé solo 6 meses y lo voy a dividir en 12 meses, entonces me va a dar la mitad. En vez de 700, es la mitad. Pero entonces ocurre que no es verdad que es el salario promedio tuyo de tus 10 mejores años. O sea, yo estoy en el sistema, el salario, mi promedio salarial de mis últimos 10 años sería 700, no 350. Pero la manera como la Caja del Seguro Social y el señor Dinomón hacen la estimación es en base a 350. ¿Por qué? Porque están diciendo el salario promedio de la persona que se jubila de los últimos 10 mejores años es la cantidad de cuotas aportadas en esos últimos 10 años dividido por la cantidad de meses del año. 10 meses, 10 años tienen 120 meses. Pero si usted no trabajó 120 meses, solo trabajó 60 y cobró 700 balboas, pues entonces cuando usted lo divide 700 balboas multiplicado por 60 meses, entre 120 meses le va a dar la mitad, es decir, 350 balboas. Nosotros decimos, esa es una trampa para plantearle que usted tiene una tasa de reemplazo mejor, ¿verdad? Pero yo he hecho los cálculos asumiendo las mismas condiciones de él para mostrarle que aún en las mismas condiciones de él hay toda una serie de mentiras y una de ellas es eso del salario. Yo empecé con el salario de 700, terminé con 700, el salario, el aumento salarial por año es 0, en consecuencia me da la pensión mejor el sistema individual. Y abajo tenemos aquí el resaltado que estoy haciendo aquí. Vamos a ponerle un resaltado anaranjadito para que se vea. El rendimiento anual de la reserva, el 4%, ¿verdad? El crecimiento de los salarios, vamos a ponerle también aquí un resaltado de igual color, 0%. Esas son las condiciones, ¿sí? Bien,
Si yo, en vez del 0%, yo le pongo que el salario, la persona subió el salario en este porcentaje que está en el fondo negro y letras blancas, 2,055%, yo la reemplazo por eso y miren lo que me da abajo. Acá abajo me da el resultado que según sea mi tasa de crecimiento salarial, aportando lo mismo, 6 cuotas al año, ocurre que me hace igual las pensiones del sistema individual y del sistema mixto, asumiendo un rendimiento del 4%. ¿Verdad? Fíjese, pero si ocurre que el rendimiento no es 4%, por eso nosotros hablamos del sistema de reparto definido, porque nosotros, el sistema de reparto definido, es obligante que el Estado cubra las pensiones de las personas. Si el rendimiento de los fondos, de la administración de esos fondos, no da suficiente para cubrir el 60%, que nosotros decimos que ese 60% es bajo, y planteábamos en nuestra propuesta que debíamos aumentar ese porcentaje de pensión al final de mi salario, entonces ocurre que el Estado tendría que cubrir, porque nosotros no somos responsables de la administración de los fondos. Es la Caja del Seguro Social la que está administrando los fondos. Si la Caja del Seguro Social no hace buenas inversiones, entonces ¿por qué nosotros los pensionados tenemos que ser sacrificados? Eso en el sistema de reparto definido era claro que el Estado tenía que cubrir. Cuando se convierte el sistema a cuentas individuales, el Estado se resarce de esa responsabilidad y deja que los administradores privados y nosotros, los individualistas, lidiemos con el resultado final, ¿verdad? Entonces ocurre que si no es el 4%, si no es el 3%, voy a cambiarle aquí el dato, 3%, fíjense que ya el rendimiento de cuentas individuales es inferior. Estamos hablando de la columna de aquí abajo. Compañeros, estoy tratando de corroborar que me estoy explicando y se está viendo en pantalla lo que estoy explicando. ¿Es así? Sí, correcto, Así es, profesor, profesor. así es. Correcto. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, observen esto, o sea, todo esto depende de muchas condiciones. Él eligió una condición muy cómoda. 700 balboas, no hay aumento salarial, un 4% de rendimiento de aquí a que usted se vaya a jubilar y usted va a recibir mejor pensiones con las cuentas individuales. Pero eso no necesariamente es así. En cambio, en el sistema de reparto definido, yo estoy claro que yo voy a recibir el 60% más 1,25% por cada cuota adicional pagada. Eso yo lo sé. ¿Cuánto va a rendir los fondos? Al jubilado eso no le interesa. Al jubilado eso no le interesa. Si lo que hizo la Caja del Seguro Social, si lo que hizo el gobierno, las inversiones no fueron buenas, entonces el Estado tiene que hacerse responsable de eso. Con la nueva ley, ahora que esa responsabilidad el Estado ya se la quitó y deja esa responsabilidad en manos del ahorrista, porque así le llaman ahora. Usted es un ahorrador, no es una persona con un derecho humano a tener una pensión digna después que usted ha trabajado toda su vida. No, usted no es esa persona. Usted sencillamente es un ahorrista. Y si usted se quiere jubilar con mejor pensión, ahorre más. Si usted no ahorra mucho, bueno, eso es su problema, ¿verdad? Bueno, le vamos a garantizar esa pensión mínima garantizada, pero siempre y cuando usted cumpla determinados requisitos. Y uno de los requisitos que usted haya cotizado al menos 240 cuotas. Si usted no cotizó 240 cuotas, hace poco el señor Dinomo lo explicó, pues lo sentimos, usted va a recibir lo que le da el sistema de cuentas individuales, así sea menor a 265 balboas, que es esa cuenta, esa pensión mínima garantizada que le llaman, ¿verdad? Bueno, seguimos con el ejemplo. Vamos a volver aquí a poner 0 para volver al punto inicial. Pero ahora él dice, vamos a suponer que usted aporta 7 cuotas y media, es decir, aportó 25 años.
Y entonces, en vez de 6 aquí, yo le cambio a 7,5 y el cuadro que yo tengo a la derecha, resaltado en amarillo, la pensión de acuerdo al sistema del reparto definido está en negro con letras blancas y el de pensiones de cuentas individuales es el resultado de fondo azul con letras blancas, ¿verdad? Y entonces aquí también me da más que el sistema de reparto definido. El sistema de cuentas individuales sigue siendo el mejor, ¿verdad? Recuérdense que eso que yo estoy aquí, si ustedes comparan los resultados que me están saliendo aquí con los resultados que el señor Dino Mon mostró hace un rato, fíjense, 210 era para 20 años, 289 para 25 años y 305.80 para 25 años el de las cuentas individuales y vamos a ponerle aquí de 6 para 244.64 si es 6 meses, ¿verdad? Si ustedes copiaron lo que el señor Dino Mon mostraba, vamos a mostrarles. Esto fue lo que el señor Dino Mon mostró, ¿verdad? Y ustedes pueden ver 210 en el sistema de reparto definido, 385.71 para las cuentas individuales, 289 para 25 años en el sistema de reparto definido y 462.85 para el sistema individual, ¿verdad? Esos son los escenarios que muestra los resultados que hace un momento yo les enseñaba. A ver. Bueno, no es 465, vamos a verificar. Sí, 385. Entonces, vamos ahora a volver a compartir la pantalla que tenía anteriormente. Eso para que ustedes vean que los resultados me están dando igual, ¿verdad? A 6 años, a 6 meses cotizando y a 4%, 0.04%, el del sistema de reparto definido es 210, perdón, y el sistema individual 308,31. Le cambio a 7,5, 25 años, y me da 289 y 385, que es el dato que mostró el señor Dino Mon. Cambio a 360 cuotas, 30 años, 9 cuotas por mes. Entonces, el sistema de cuenta de reparto definido, 380, y el del sistema individual, 462. Y así, ¿verdad? Lo aumento en vez de 12 cuotas, y en 12 cuotas, el cuenta individual da 616 y el de reparto definido 595. Y acá arriba tenemos los porcentajes de pensionamiento, ¿verdad? En las cuentas individuales, cuando usted aporta 12, se jubila con el 85%, y en el caso de las cuentas individuales, perdón, en el de reparto definido se jubila con 85%, pero en el cuentas individuales 8809, que él dice 8816, es lo que él señala, ¿verdad? Pero lo que trato de mostrar es que la trampa está aquí en varios datos. Uno es el que no hay aumento salarial, ¿verdad? El otro es la tasa de rendimiento, depende de la tasa de rendimiento. Y lo otro que nosotros tenemos aquí,
de la trampa es que pudiera ocurrir que la persona no necesariamente ingresa a los 22 años, ¿verdad? Pero seguimos en el ejemplo y vamos a volver a iniciar. Lo que estoy tratando de decir es que yo he replicado lo que dice el señor Dinomón en su video, lo he replicado aquí para mostrarles de que primero se puede replicar y se puede calcular pensiones. Y ocurre que esas pensiones van a depender de distintos factores, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí tengo 12 meses al año, coticé 12 meses al año, 4% de rendimiento, empecé con 700 y terminé con 700, pero le subo el aumento salarial, fíjate, para que yo equipare que el sistema de reparto definido sea igual al de cuentas individuales. Aquí en la columna derecha, resaltado en blanco, el fondo negro, me dice que con una tasa de aumento salarial de 0.18%, miren, un cuarto de punto porcentual es 0.25. 0.18 es menos de un cuarto porcentual. Si yo hago el supuesto de que en vez de que sea 0%, es 0.18%, fíjense los resultados que me dan abajo. A ver, me da igual. Yo estoy recibiendo un sistema, yo cotizo 12 meses al año, al 4% de rendimiento, pero le pongo un pequeñito aumento salarial y ya me equipara. Si yo le pongo, en vez de 0.18, le pongo 1%, medio punto porcentual. Voy a ponerle medio punto porcentual para que no se vea que estoy exagerando. Le cambio esto, perdón, me lo puse en otra fila. Aquí, 0.05. A ver, ¿qué fue? No. 0.05, medio punto porcentual. Medio punto porcentual, fíjense, ya el sistema de reparto definido me da mejores pensiones. Solo variando medio punto porcentual de aumento salarial. Y eso ya me dice a mí que esto depende mucho de si yo supongo 0% de aumento salarial o si yo supongo algo de aumento salarial. Y esa es la trampa que el señor Dinomón presenta con el solo afán de mostrar que el sistema de cuentas individuales es mejor, pero cosa que no es verdad. Voy a retrotraer al sistema de cero, ¿verdad? El punto inicial de él, 4% y 700. Este es el punto inicial y 6 cuotas al año. Fíjense, 6 cuotas al año. Pero si ocurre que yo trabajo más cuotas, vamos a suponer que yo aporto 7,5, fíjese, 7,5, el sistema de reparto definido todavía me da menos. Pero si yo supongo que hay un aumento salarial, porque no es verdad que yo empiezo con 100, con 700 y termino mi vida con 700. Entonces yo voy a suponer que hay algún aumento salarial. Vamos a suponer que aumenta el 0,1%. Los salarios aumentan 0,1%. Aumentó solo 1%. Estoy cotizando un poquito más, 7 cuotas y media. Y me acerco a lo que dan las cuentas individuales. ¿Sí? Todavía las cuentas individuales me dan un poco más. Pero ¿cuál es la clave? La tasa de rendimiento. Si yo en vez de 4% le pongo 0.03%, ya el sistema de reparto definido me da mejor pensión. No sé si me estoy explicando, estimados colegas. Es decir, esto es una cuestión que el señor Dinomón presenta un ejemplo que es el de mejor condición, que no es un ejemplo realista, que el resultado depende de muchas variables, depende de si usted tiene aumento salarial, con qué velocidad usted tiene ese aumento salarial,
Lo que yo sí puedo asegurar es que si yo empiezo de 700, no es verdad que yo termino con 700. Eso sí lo puedo asegurar, ¿verdad? Depende de la cantidad de cuotas que yo aporte, ¿verdad? Fíjense, si yo en vez de 7,5, ahora yo aporto 10 cuotas y media por año, ocurre que el sistema de reparto definido me da 680 balboas y el de cuentas individuales 503. Eso si el rendimiento es de 3%, pero si el rendimiento es 0.02, 2%, pues entonces la distancia es mayor. Acá, en la parte de arriba, esto que estoy resaltando aquí, me dice el monto que yo estoy perdiendo de pensión. Estoy perdiendo 271 balboas, el 40%, si, en comparación con el sistema de reparto definido. Y el señor Dinomón dice, no, esa comparación no debe ser. Esa comparación no debe ser. Tiene que ser solo con las cuentas individuales y el sistema mixto, porque nosotros lo que estamos es mejorando el sistema mixto. Pero a pesar de que dice no lo debo comparar, incorpora datos comparándolas, pero muy a su conveniencia, y dice 6 cuotas aporta, 700 balboas es lo que aporta, que además dice una cosa que es mentira. Es decir, dijo muchas mentiras, pero entre las otras cosas que mintió fue que dijo que por qué ponía 700. Bueno, porque hoy día el promedio salarial es de 734. Eso no es verdad. Eso no es verdad. 734 es la mediana salarial. Y la mediana salarial no es un promedio. Todos nosotros que tenemos algo de aritmética sabemos que un promedio es un total dividido entre una base, ¿verdad? En este caso, el monto salarial total dividido entre la cantidad de personas que están trabajando. Ese sería un promedio salarial. La mediana no. La mediana, que es el dato que existe en la Contraloría, la mediana me dice el punto central del 50% hacia abajo gana 734. Eso es lo que me dice la mediana. La mediana de 734 balboas lo que me está diciendo que el 50% de los trabajadores, no la mayoría, el 50%, que ya es bastante, el 50% gana de 734 hacia abajo. Es decir, hay personas que ganan 250, hay personas que ganan 300, hay personas que ganan 400, 450, 600, 630. ¿Me explico? El salario mínimo es 630 balboas. El salario mínimo ponderado, 630 balboas. Entonces, pero él dice para justificar el uso de la información. ¿Sí? Ahora, yo puedo también cambiar ese dato original. ¿Por qué? Porque si yo veo las estadísticas, me dicen que aproximadamente el 75%, es decir, el 3/4 parte de la población, tiene salario de 800 balboas y menos. 800 balboas y menos. Entonces, bueno, voy a decir, en vez de poner 700, yo le voy a cambiar aquí y le pongo 900 balboas. Y fíjense que la cosa me cambia también. Me cambia. Ahora voy a volverle al punto original, 4% de rendimiento. Fíjense, 4% de rendimiento. De las que yo les digo, las pensiones son muy susceptibles al rendimiento de los fondos. Al rendimiento. Hombre, si yo le pongo en vez del 0.04, le pongo 5%, aquí, fíjense, me da a cuentas individuales, me da 1013 balboas por mes. Pero observen una cuestión. Aquí el señor Dinomón no está considerando que quienes administran los fondos de pensión, incluyendo la caja del Seguro Social, cobra por la administración de los fondos. Entonces ocurre que quien administra los fondos
puede que obtenga un rendimiento del 4%, del 5%, pero no tiene por qué darle ese total porcentaje a quienes le están administrando los fondos, sino que el rendimiento neto es el rendimiento que consigue quienes están haciendo las inversiones menos los costos de administración. Miren que el programa que tiene la OIT, que fue el programa que nosotros utilizamos para hacer la propuesta del movimiento social, sí tiene un componente de administración en sus costos totales de pensiones. Ellos incluyeron un costo total de pensión, de administración de pensión. Pero ¿saben qué otra cosa tiene el sistema de la OIT? El sistema de la OIT tiene tasas de variación salarial también diferentes según las edades. No es lo mismo el aumento salarial de las personas que están en el tramo de 18 a 25 años al aumento del salario de las personas que están entre 40 a 50 años. Entonces, pero aquí el señor Dinomón dice 0%. Bueno, pero yo le puedo poner una tasa geométrica, pero eso tampoco sería realista. No es verdad que yo voy a recibir todos los años un 1% de aumento. Eso no es verdad. El salario mínimo se revisa cada 2 años. Entonces, el escenario de las pensiones tiene muchas variaciones, ¿sí? Pero, repito, voy a volver al punto original, 0%, voy a cambiar el punto de partida, que es 1000, y aquí, rendimiento 4%, y obviamente me va a dar igual. Me va a dar que el sistema individual de cuentas individuales me da mejor, ¿verdad? Me da mejor. Ahora, pero si yo digo, no es cierto que las personas terminan jubilándose con el mismo salario. Va a tener aumentos de salario en el tiempo diferente, pero yo puedo sacar un promedio en el tiempo. Y yo digo, va a tener un aumento de 0,2% al año. Bueno, ocurre que me acerco con un aumento de salario, me acerco al sistema de cuestiones individuales. Si yo pongo aquí 1000, en vez de que sea 900, eso no me va a cambiar. No me va a cambiar porque todo lo demás es proporcional, ¿verdad? Todo lo demás es proporcional. Así que si yo pongo aquí 700, da igual a si yo pongo 1000, a si yo pongo 2200, porque lo que condiciona el resultado es la tasa de interés, la cantidad de meses que usted va a aportar, el aumento salarial que yo le voy a usted a consignar. Son las 3 variables esenciales que van a tener influencia. Y ocurre que el sistema de cuentas individuales es altamente sensible al rendimiento. Fíjense, yo voy a poner aquí nuevamente 0%, es decir, la condición inicial del señor Dinomón, volviendo a este punto, pero en vez del 4%, yo digo, va a recibir solo 3%. Fíjense que enseguida me cambia el resultado. Sí, el sistema individual dando mejor pensión, si yo no le quito la administración, entonces ocurre que si yo digo, por ejemplo, que el costo de administración es medio punto porcentual, entonces el rendimiento neto es 2,5% y ya ocurre que recibo menores pensiones, ¿verdad? El sistema individual sigue dando mejores pensiones, pero todo es resultado de que puse 0 de aumento salarial y que puse solo aporta 6 meses al año. Si yo pongo aquí 1% en vez de 0%, ya el resultado me cambia. El sistema de reparto definido me da mejor. Si yo en vez de 7 digo, no, él aporta 7,5 cuotas al año, se me mejora el sistema de reparto definido, da mejores pensiones. Entonces, compañeros, esto que yo estoy mostrando es para decirle, viene toda una andanada y eso
todos los medios de comunicación están en asocio para esa campaña, para decirnos el sistema de cuentas individuales da mejores pensiones. Y eso es lo que acaba de hacer el señor Dino Montt, diciendo que está preocupado, está apesadumbrado y él se debe a todos los asegurados, etc. Y es su deber explicarle, porque además los únicos que pueden explicar esto, según él, son los de la Caja del Seguro Social. Todos los demás que hacemos estos ejercicios, bueno, son ejercicios de ellos, pero eso no tiene relevancia porque lo único que podemos hacer esto y la confianza que ha tenido históricamente el pueblo panameño en los funcionarios de la Dirección de Prestaciones Médicas es a quienes deben creerle. Es la cosa más absurda. Entonces, es lo que yo he querido presentar hoy, estimados colegas. Me pasó un poquito más del tiempo de lo que tenía en mente, pero creo que cumplí lo cometido, que era mostrarles a ustedes el impacto que pueda tener el sistema de reparto definido. El sistema de la ley 462. ¿Por qué yo me centré en el de reparto definido? Porque el señor Dino Montt ya demostró que el sistema de cuentas individuales da menores pensiones que el del sistema de reparto definido. Y si el de cuentas individuales da menores pensiones que el sistema de reparto definido, entonces el sistema de reparto definido debe seguir siendo el mejor sistema para los pensionados. Para quienes no son el mejor sistema, para el Estado, porque no quiere pagar, ¿verdad? Para las aseguradoras, que son, y las reaseguradoras, ¿verdad? Los bancos, que son los propietarios de las administradoras de fondos de pensión, a esos el sistema de reparto definido no le es conveniente. ¿Por qué? Porque en el sistema de reparto definido no hay negocio. El sistema de reparto definido es una seguridad para los trabajadores de que por lo menos saben con seguridad cuánto van a recibir de pensión. Sabemos que estamos pagando pensiones de miseria. ¿Pero por qué estamos pagando pensiones de miseria? Porque los salarios son de miseria. ¿Me explico? Por eso nosotros decimos, y era nuestra propuesta, la propuesta debe implicar una política de mejoramiento de la distribución del ingreso. No, el problema de las pensiones, de cuánto me puede cubrir mi pensión de mis necesidades, depende de mi nivel salarial histórico, ¿verdad? Que es otro de los elementos que tiene el sistema de cuentas individuales, que toma en cuenta el salario histórico de los trabajadores. Bueno, compañeros, esto es lo que quería plantearles. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud. Bueno, profesor, yo le agradezco la explicación. Definitivamente es una explicación bastante técnica y muy interesante porque primero nos da luces de que en un sistema, porque esto es una ecuación matemática donde hay múltiples variables, usted lo ha dicho con mucha precisión, y en el momento en que yo cambio una variable, todo el sistema cambia. Imagínese si yo cambio 2 o 3 variables al mismo tiempo, puedo encontrar cosas muy interesantes, pero muy desafortunadas para la población. Nosotros somos del criterio de que el sistema de cuentas individuales no es un sistema justo porque se ajusta a ecuaciones matemáticas y las ecuaciones matemáticas no tienen sentimientos. Son eso, ecuaciones matemáticas que van a dar resultados matemáticos y que van a beneficiar a las personas que crearon la ecuación. Porque aquí lo que se está beneficiando con esa ecuación es al Estado, como yo te lo planteo, porque se va a deshacer de esa responsabilidad social que debe tener cualquier Estado democrático donde hay justicia social. Entonces, por eso es que dentro de nuestra postura como organización es estar en el sistema definido, el sistema solidario, porque le hace justicia al trabajador
después de su vida laboral. No es justo desde ningún punto de vista que después de haber dado muchos años de mi vida a crecer económicamente el país, se hayan enriquecido los dueños del país, aquellas personas que se roban el erario público, aquellas personas que lucran del erario público, esos corruptos que se roban los dineros que le descuentan al trabajador y no aportan a la caja, esos dineros que cobran de los impuestos y no pagan al Estado, sean los que se vayan a ver beneficiados con un sistema de cuentas individuales. Entonces, nosotros vamos a defender el sistema solidario, el sistema de cuentas definidas en las calles. Las calles son nuestras, nosotros vamos a seguir luchando para que este pueblo haya justicia social. Entonces, yo no sé si Iván, usted ha dicho algunas cosas muy interesantes que amerita no un programa, sino dos o tres programas, porque habría que ver algunas cosas puntuales. Bien, profesor, ahora sí una pregunta, creo que el señor Mon dice que el sistema definido no existe, pero no es que no existe, ellos le agarraron el sistema y lo truncaron con la ley 51. Quisieron lograr, entre comillas, un equilibrio cuando hicieron el sistema de cuenta, el sistema mixto, donde queda un componente solidario y otro componente individual. La pregunta que se hacen la mayoría de los compañeros, ¿en qué sistema estoy yo? Porque él dice que no existe sistema de cuenta definido. Si no existe el sistema definido, ¿en qué estoy yo? Estoy en el sistema de cuentas, el sistema mixto, donde está demostrado que los que están en ese sistema van a tener pensiones mucho más bajas que si hubiesen estado en el solidario y que están trabajando desde antes que se dio la promulgación de la ley 51 y que ahora están en un vilo con respecto al tema de la ley 462. Si no puede responder, porque usted no necesariamente... No. De hecho, ya le digo, o sea, el señor Dino Mon, yo insisto en esto, es un mentiroso compulsivo. Y los que estamos en el sistema de reparto definido, sabemos que estamos en el sistema de reparto definido. Entonces, la manera como él lo dice es como que dice, miren, olvídense de eso, no peleen en eso, porque eso no existe, ya se terminó, ya eso no... Y quienes hacen esa comparación lo están haciendo mal. Esta ley, dice él, es para mejorar el sistema de cuentas, el del sistema mixto. Pero además, si aquellos quieren que compararlo, también mostramos que con el sistema de reparto definido, este sistema también es mejor. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero recordemos que, miren una cuestión. Hay un tema que en la ley no está muy claro, que son las personas que están en el sistema de reparto definido y que no se jubilan todavía en el año 2036. Ese es otro grupo. Si usted, por ejemplo, empezó a trabajar en el año, pensemos 2005, usted empezó a trabajar en el año 2005, por tanto, se quedó en el sistema de reparto definido, pero solo hoy día, usted empezó a los 22 años, dice el señor Dino Mon, han pasado casi 20 años, entonces usted tendría 42 años. ¿Sí? Le faltan todavía 20 años para jubilarse. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que esos que no se van a jubilar de aquí al año 2036 van a pasar al sistema de cuentas individuales. ¿Y cómo yo voy a hacer ese cálculo? Ese es otro cálculo. El cálculo allí
es que los aportes que usted ha hecho hasta el año 2036, esos aportes se les van a sacar del grupo total, del fondo total, y se le va a poner a usted en una cuenta individual y se le va a aplicar un rendimiento del 4%. Pero ¿qué pasa? Que usted tiene 42 años. Entonces, yo no le voy a reconocer a usted el total de lo que usted aportó. La ley contiene una tabla, que es otro elemento que convendría mencionar. La ley también contiene una tabla que se refiere a una tabla de descuento. Esa tabla de descuento depende de su edad. Si usted, cuando va a entrar al sistema mixto en el año 2000, a partir del 1 de marzo, del 2 de marzo del año 2036, a partir de allí, todas sus cotizaciones van a entrar al sistema individual. Los aportes que usted ha hecho anteriormente se le van a hacer un estimado de cuánto usted ha aportado según los años históricos y se le va a contabilizar un 4% de rendimiento a esos fondos. Y a ese fondo total, supóngase que sean 40,000 balboas, un ejemplo, yo no se lo voy a reconocer todo, sino que le voy a reconocer solo un porcentaje porque como a usted le faltan 20 años, le tengo que aplicar una tasa de descuento de cuánto valdría ese dinero cuando usted se va a jubilar. Y su dinero hoy día evidentemente vale más que lo que va a valer en el futuro. Entonces se lo están evaluando a usted a valores futuros y como el valor futuro es menor, entonces hoy día a usted le están reconociendo menor y eso es lo que le llaman la tasa de descuento. Es decir, hay toda una serie de trampas aquí para rebajar las pensiones. Nosotros cuando presentamos la propuesta del movimiento social mostramos que según los propios datos del señor Dinomón, en comparación con los cálculos que nosotros hicimos con el apoyo de la OIT, la Caja del Seguro Social se estaba ahorrando 430,000 millones. Miren, 430,000 millones de dólares de pensión. Pero nosotros decíamos, eso no es un ahorro, eso es un robo, porque son dinero de los pensionados, de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, el otro elemento que se me pasó a mencionar, miren, es el aumento de la edad implícito. Porque se nos está diciendo, no, la edad se mantiene, 62 años los hombres, 57 las mujeres. Y eso es verdad, se mantiene. Es decir, usted se puede jubilar a esa edad sin descontarle nada. Le dan el 100% de lo que a usted le corresponde. ¿Verdad? Si yo hubiera dicho, usted se jubila a los 65, formalmente, pero se jubila a los 62, entonces le aplico tasa de descuento. Le quito descuento por jubilarse anticipadamente. Pero ¿qué pasa? Que mantuvieron lo que ellos le llaman tasas de pensionamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que la tasa de pensionamiento, por ejemplo, si usted se jubila a los 65 años, es una tasa única para hombres y mujeres. La tasa de pensionamiento vale para cuentas individuales. Usted ahorró durante toda su vida, ¿verdad? Porque así lo conciben. Ya usted, su pensión no es un derecho humano que tiene después de haber trabajado toda su vida. No, ahora su pensión es lo que usted ahorró. Por tanto, usted es un ahorrista. No es una persona con derecho, es un ahorrista. Y su derecho va a ser hasta que le alcance su ahorro. Hasta ahí va a ser su derecho. ¿Sí? Y si no le alcanza mucho, bueno, el Estado le puede subsidiar algo hasta la pensión mínima garantizada, siempre y cuando haya aportado 240 cuotas. Si no aportó 240 cuotas, si no aportó solo 230, 235, lo sentimos, no hay manera, usted va a recibir lo que le da el sistema. Pero miren, el factor de pensionamiento, entonces usted se ahorró 70,000 balboas, por ejemplo.
el método es, yo lo divido entre 1000, me da a 70. 70.000 dividido entre 1000 me da a 70. Y ese 70 lo multiplico por el factor de pensionamiento. El factor de pensionamiento, si yo me jubilo, si yo decido seguir en el sistema, no me jubilo a los 62, sino me jubilo a los 65, el factor de pensionamiento es 5.44 y mi pensión va a ser 380 balboas. ¿Ya? Pero si yo me voy a jubilar a los 62, miren, me voy a jubilar a los 62 y a los 62 vamos a suponer que también ahorré 70.000. Entonces lo divido eso entre 1000, me da 70, pero el factor de pensionamiento a los 62 es 5.5. Es decir, por cada 1000 ahorrado, porque así lo consideran ahorro, yo le voy a dar a usted de pensión 5 balboas con 15 centavos mensuales. Y eso me resulta en 360 balboas. Es decir, a través del factor de pensionamiento, yo le estoy a usted aumentando la edad de jubilación. Mire, las mujeres, una mujer ahorró tanto como el hombre, 70.000 también ahorró, lo divido entre 1000, me da 70 y lo multiplico por el factor de pensionamiento, pero en el caso de las mujeres es 4,77 porque ellos se jubilan antes. Le da 333 balboas. Entonces, una persona que aportó lo mismo porque se jubiló anticipadamente, porque se jubiló a los 57 y no se jubiló a los 62 como el hombre, va a recibir menor pensión que el hombre. Eso es aumentarle la edad de jubilación a las personas. Subterfugiamente le están aumentando la edad de jubilación, porque usted ahorrando lo mismo, miren, hoy día el sistema de reparto definido, usted aportó lo mismo que cualquier varón, hombre, mujer, no importa el género. Usted aportó igual, se va a jubilar igual. 60% del salario promedio de los 10 mejores años. Eso es lo que dice el reparto definido. Este sistema de cuentas individuales le aplica a usted un factor de pensionamiento que una mujer, como se jubiló a los 57, pues va a recibir menor pensión que el hombre. ¿Por qué? Porque se está jubilando a los 57. Si quieres cobrar lo mismo que el hombre, jubílate a los 62. Entonces, ¿le aumentó o no le aumentó la edad de jubilación a la mujer? ¿Ve? Definitivamente que sí. Ese es el punto y eso es una cuestión importante. Y ellos en los medios de comunicación están diciendo no se aumentó la edad, no se aumentó la edad, no se aumentó la edad. Miren, nosotros estamos viviendo una época en la que ya la verdad no interesa. O sea, para quienes gobiernan, la verdad no es lo que le interesa. Lo que le interesa es la verdad que logra meternos en la cabeza, aunque esa verdad sea mentira. Eso es lo que interesa. Si yo logro convencer a la gente que asesinándolo le estoy dando vida, eso es lo importante. Yo lo estoy matando, pero yo lo convenzo a él que yo no lo estoy matando, sino que le estoy dando vida. Eso es lo que le interesa a los que gobiernan. Por eso la ideología adquiere un factor relevante. Los medios de comunicación adquieren un factor relevante. La repetición, ¿verdad? 1000 mentiras dichas o una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Ese es el principio que está detrás. Entonces, por eso nosotros, los que tenemos claridad al respecto, por eso, desgraciadamente, nosotros somos los que tenemos que estar luchando, ¿verdad? Y por eso, para nosotros, el sistema, nosotros somos los subversivos, ¿ves? Porque nosotros somos los que estamos tomando conciencia de qué es lo que nos están haciendo. Aquellos que se creen las mentiras como si fueran verdad,
Esos no son problemas para el sistema. Nosotros somos los del problema, porque nosotros sí estamos conscientes de lo que está pasando. Y nosotros por eso somos enemigos públicos para estos sectores que administran los gobiernos. No sé, profesor, yo a nombre de la Junta Directiva de AEBE y su secretario general, definitivamente le damos las gracias por haber hecho un espacio en su tiempo y conversar con nosotros y darnos estas explicaciones que hemos venido en esta semana haciendo un trabajo de educación a través de nuestras redes, porque sabemos que hay que informar a los compañeros, hay que educar a los compañeros, porque no podemos ir a alguna acción de calle, a una acción de protesta, sin saber exactamente por qué vamos. Y que también estos programas nos quedan grabados en la red y sirven para que otros sectores lo escuchen y vean lo nefasto que es la nueva ley que reforma la ley 51 y que los trabajadores de este país, todos los trabajadores formales que en algún momento hayan cotizado en la caja del Seguro Social y que el empresario que los contrató no se haya robado esos dineros, vamos a tener pensiones de hambre y de miseria cuando llegue nuestra edad de descanso laboral, a sabienda que el costo de la vida cada vez se incrementa más, que con esas pensiones de hambre y miseria no vamos a poder cubrir esos gastos enormes que tiene la canasta básica en estos momentos, y mucho menos el tema de los medicamentos, que también es un tema que también habría que tomar un programa para hablar, porque aquí hemos escuchado al presidente y al ministro de Salud querer satanizar a los médicos cuando sabemos que en los hospitales no hay los insumos necesarios para que estos profesionales hagan su trabajo con la vocación que deben de hacerlo, y que hay protocolos que el mismo sistema le impone y le dice a ellos: tú no puedes atender a esta persona, o se lo vas a atender, le tienes que dar lo mínimo necesario, porque si no sería un gasto oneroso para el Estado panameño. Entonces, definitivamente agradecer, profesor, nuevamente a nombre de todos los miembros de AEBE a nivel nacional que han estado en estos momentos escuchando este programa y que tienen un cúmulo de preguntas allá. No sé si Iván o Arena tienen algunas que le quieran hacer al profesor, o cerramos ya el ciclo de conferencia viendo lo que hemos pasado ya casi 1 hora y media de programa y que estamos abusando de su tiempo, profesor. Iván. Gracias, compañero Joaquín. Profesor, yo sí tengo una última pregunta, porque definitivamente tenemos que aprovechar que usted está acá y que clarifique, porque es la desesperación que tienen nuestros compañeros en esto. Bueno, yo me siento totalmente ultrajado y asaltado y robado en este momento, ¿ya? Porque nosotros somos del sistema definido, solidario. Y al pasar para acá, y con lo que usted plantea, nosotros perdemos un gran porcentaje ya de los 30 años que hemos pagado de cuota obrero laboral, 12 por año, porque vamos continuo, y a la nueva ley esta, al pasarnos en el 2036 a todo, al sistema de pensión única e individual, o sea, no solo estamos perdiendo un gran porcentaje de lo que ya hemos pagado, sino que nos terminan de arrematar con la ley 462. La pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que van a hacer con nosotros los que estábamos en el sistema definido y que no alcanzamos lo del 2036 y tenemos que pasar a una pensión individual? Porque por lo menos muchos de los que nos han preguntado no alcanzan al 2036 y allá todos pasan al nuevo modelo.
sea, ¿qué va a pasar con nuestros dineros de ahí para atrás? Porque ya nos sentimos asaltados más de un 40%. ¿Y qué va a pasar de ahí en adelante? Porque ya no hay edades de referencia. O sea que obviamente para alcanzar lo que ese señor está haciendo, jugando con los números, los porcentajes, y para hacer ver que lo de él es correcto, pero bueno, lo importante es que le hemos hecho salir a los medios a mentir, porque a nosotros no nos dan oportunidad, pero a él sí, porque ellos pagan por eso. Los hemos hecho salir a mentir y la población está clara en que tiene que luchar por lo suyo. ¿Qué va a pasar con todos los que estábamos en el sistema definido solidario en el momento que haya que pasar para acá? Es la pregunta de cierre. Bueno, por eso nosotros insistimos, profesor, que hay que luchar para convertir esa ley 462 en la ley cero, como se mencionó, si no recuerdo mal, fue usted el que lo mencionó, ¿verdad? Hay que convertirla en ley cero, porque hay que derogarla, hay que luchar por su derogación y obligar a una discusión en la que el pueblo participe y seguir luchando por el regreso al sistema de cuentas individuales. Perdón, al sistema de reparto definido. Nosotros presentamos una propuesta a la Asamblea, mostramos las estadísticas basadas en el modelo de la OIT, donde señalábamos que era factible el sistema de reparto definido e incluso mostramos las enormes reservas que se podrían estar acumulando basado en el sistema de reparto definido, sin necesidad pues de sacrificarle las pensiones a los trabajadores. Eso nosotros lo insistimos. El caso de lo que están en el sistema solidario hoy día, eso que acaba de decir el señor Dinomón es un síntoma de lo que le va a pasar. El señor Dinomón dice, él tiene eso en su cabeza, el sistema de reparto definido ya acabó, ya murió, ya no existe, ya no estamos ahí. ¿Ya? Esa es su versión. Y a partir del año 2036, si usted no se ha jubilado de aquí al año 2036, usted va a pasar al sistema de cuentas individuales. Y se le va a hacer el cálculo ese que yo les mostré, o les decía hace un momento, que le van a hacer cálculos de los aportes que usted ha hecho anteriormente, le van a hacer aplicaciones del 4% a esos aportes y le van a decir, este es el monto ahorrado suyo hasta esta fecha. Pero ojo, no se lo podemos dar todo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar el descuento, porque a usted todavía le faltan años para jubilarse. Y entonces metieron en la ley un factor de descuento, ¿verdad? Si usted tiene 42 años, el factor de descuento es mayor a si usted tiene 50. Si usted tiene 50 años, le faltan solo 12 años para jubilarse, entonces el factor de descuento es menor, ¿verdad? Pero igual no le reconocen la totalidad de los ahorros. En cambio, miren ustedes, en cambio al del sistema mixto sí le reconocen todos sus ahorros, el 100%, porque al sistema mixto le va a pasar lo mismo. Los que están en el sistema mixto, como no van a jubilarse, o van a ser muy pocos los que se van a jubilar de aquí al 2036, ellos establecen una fecha allí que es hasta el año 2032, ellos se les va a hacer el cálculo también de lo que han aportado en su parte individual y el de reparto definido, que son hasta 500 balboas. Y a ambos le van a aplicar el 4%. La parte de reparto definido le van a aplicar el descuento que yo les mencioné hace un momento. Pero los aportes a las cuentas individuales, eso no tienen descuento, a ellos le reconocen el 100%. En cambio, a los que estamos en el sistema de reparto definido, si no nos jubilamos al año 2036, nos van a aplicar el descuento. Porque en la versión del señor Mon, el sistema de reparto definido no existe. Por eso yo le digo, ese video
Claro, hay que verlo con un sentido crítico para que vean las mentiras. ¿Ve? Y por eso les puse una parte de eso, de ese video, para que ustedes lo escuchen, de qué es lo que está diciendo. Murió el sistema de reparto definido, murió en el 2005 y este gobierno decidió que seguiría muerto, no lo revivió. Eso es lo que dijo el señor Dino Mon en su intervención. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, mi estimado profesor? Menores pensiones, por donde usted lo vea. Porque lo que usted empieza a aportar a partir del año 2036, todo lo que usted empieza a aportar allí, se le va a aplicar a cuentas individuales y va a depender del rendimiento que den los fondos. Depende del rendimiento que den los fondos. Esa es la situación. Así que si lo ve por ahí, hay menores pensiones. Si lo ve por la tasa de descuento que hace un momento explicaba, también le bajan las pensiones. Y si lo ve por la tasa de pensionamiento, esa única que yo le decía, que le van a dividir entre 1000 y eso después le aplican por el factor de pensionamiento, si es mujer sale más sacrificada que si es varón, ¿verdad? Por donde usted lo vea, las pensiones van a ser menores. Profesor, Entonces, ¿y qué seguridad hay? ¿Qué seguridad tenemos de acuerdo a las carteras de inversiones y demás y cómo ande los problemas económicos en el país, de que esa tasa de rentabilidad sea estable? Eso no lo asegura nadie. tanta seguridad como la que tuvimos en Chile. Mío, Señor Jesucristo. Me explico, o sea, en Chile, por ahí estuvo circulando un periódico, una noticia del periódico cuando se aprobaron las cuentas individuales, donde quienes proponían las cuentas individuales decían, las personas se van a jubilar con el 100%, ¿verdad? Se van a jubilar con el 100%. Eso lo decían, apareció en los periódicos, ¿verdad? Disculpen, pero la batería se está agotando, así que tengo que conectar la batería. Se va a jubilar con el 100%, decían. ¿Ve? ¿Y en qué quedó el sistema de Chile? Un desastre total. Y usted ve las personas, realmente es doloroso, la cantidad de personas mayores que están en las calles luchando y cómo la policía los reprime sin misericordia. Esa es una cosa impresionante. Entonces, eso es lo que le puedo decir. ¿Qué tanta seguridad? La seguridad que nos daban en Chile. Gracias, profesor. Saludos, buenas noches, agradecido una vez más por su participación. De verdad que nos dedicó bastante tiempo y sabemos que podemos contar con usted porque es un luchador social incansable. Bendiciones y nos vemos en los próximos días en la calle en esta lucha para derogar esta ley 00. Saludos, profesor. Gracias por la invitación. Saludos.